mi Salvador, mi Redentor. Busquen su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Es la porción bíblica que en la tarde de hoy, dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a estar considerando. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 7. God is good? All the time? Good. Agradecemos mucho su cooperación cuando le pedimos que por favor ocupen los asientos de al lado y eso es muy importante para funcionamiento del servicio y eso, y agradecemos de verdad su disposición a cooperar en ese sentido. En cierta ciudad había un parque donde todos los domingos se colocaba una plataforma de donde, soapbox diríamos en inglés, ¿verdad? Donde la persona que deseara, fuera quien fuera, podía subir esa plataforma y podía dirigirse a la concurrencia. En cierta ocasión, un hombre que disfrutaba burlarse de la fe cristiana se subió y comenzó a descargar contra los creyentes, contra los cristianos, contra los seguidores de Jesucristo. Y entre las cosas que dijo cosas como esta. Esta gente, hablando de los cristianos, dicen que hay un Dios, pero yo no lo puedo ver. Dicen que hay vida después de la muerte, pero yo nunca he visto nada de eso. Dicen que Jesucristo cuida de sus discípulos y la verdad del caso es que yo nunca he visto ese tipo de cuidado. Dicen que existe el cielo y el infierno, pero yo nunca he visto nada de eso. Con esas palabras se ganó un aplauso un poco tibio de parte de la concurrencia, se baja de la plataforma e inmediatamente otro hombre, tropezando con los escalones, se sube y comienza a hablar. Y dice, la gente dice que a mi alrededor hay una grama que es bien verde, pero yo no la puedo ver. Me dicen que allá arriba hay un cielo que es azul, pero yo no lo puedo ver. Me dicen que alrededor de nosotros hay una fuente con un jardín con flores preciosas, pero yo no lo puedo ver. Si no se han dado cuenta, yo soy ciego. Si usted mira en la portada de su bosquejo, o posiblemente que tenemos aquí en la pantalla, vemos precisamente la imagen de una persona ciega tratando de leer la Escritura, algo que es imposible para la persona que es ciega, poder leer la Escritura. La serie de enseñanzas que tenemos en las últimas 3 semanas y el domingo próximo, con el favor de Dios, se titula Instrumentos de su poder. Ese poder es el poder de Dios. Y en la enseñanza de hoy vamos a ver, siguiendo el tema, la temática del asunto que nos ha estado preocupando en las últimas 2 semanas, vamos a ver la forma en que Dios nos utiliza a los que somos de Cristo, a los que hemos tenido un nuevo nacimiento, a quienes se le han abierto sus ojos espirituales, cómo Dios nos utiliza como instrumentos de su poder, entre otras cosas, para abrir los ojos de los que no creen en Cristo. Por eso la enseñanza se titula Abriendo los ojos del que no cree en Jesucristo. Las últimas 3 enseñanzas que hemos tenido aquí en nuestra iglesia, hemos enfatizado seriamente que la prioridad número 1 de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo es lo que se conoce como el evangelismo personal. A Pedro y a los discípulos en la primera enseñanza
luego de la pesca aquella grandiosa, Jesucristo le dijo: de ahora en adelante ya ustedes no serán pescadores como han sido hasta ahora. Desde este momento en adelante, ahora serán pescadores de hombres. Y está hablando de evangelismo, está hablando de compartir el evangelio de Cristo, y en específico de una forma personal. Cuando hablamos de evangelismo personal, estamos hablando de que como embajadores de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Repita conmigo: yo soy embajador de Cristo. Eso es lo que la Escritura nos dice. Ahora en Cristo somos sus embajadores. Representamos donde quiera que nosotros vayamos, no una nación, sino una persona que es 1,000 millones de veces más grande y más poderosa que una nación. Representamos al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de evangelismo personal, básicamente lo que estamos tratando de sugerir es que como embajadores de Cristo compartimos las buenas noticias del nacimiento espiritual por medio de la palabra del Evangelio. Como embajadores de Cristo, eso es lo que se nos ha puesto en las manos, se nos ha encargado a nosotros, pues comunicar donde quiera que vayamos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25, está en sus notas, está en la pantalla. Pedro está hablando de ese nacimiento espiritual cuando dice: pues habéis renacido. En otras palabras, habéis vuelto a nacer. Naciste físicamente y ahora ya ustedes han nacido espiritualmente, pues habéis renacido, y en este caso no de una simiente corruptible de Galdo y Adela, mis padres, sino de una incorruptible, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y nos dice que ese renacimiento, ese volver a nacer o ese nacimiento espiritual ha sido realizado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entienda el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Versículo 24 dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es eterna. El alma del hombre es eterno, en el cielo o en el infierno. La palabra de Dios es eterna. Pedro concluye diciendo: y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciado. Ahora, esa palabra evangelio, para los que son parte de esta iglesia local, comunidad que tiene en sus pasos, es algo con el cual estamos bien familiarizados, es algo que tiene mucha importancia para nosotros, porque entendemos que el Evangelio está íntimamente ligado, entretejido en todos los asuntos de nuestra vida. Los miércoles en la noche, en las sesiones de Matete, estamos haciendo una serie de enseñanzas, quizás por 1 año y medio o 2 años, que tienen que ver con matrimonio, que tienen que ver con familia, tienen que ver con sexualidad, tienen que ver con nuestros roles como padre, madre, esposo e hijos. La serie se llama Ningún éxito puede compensar el fracasar en el matrimonio. Y los que están viniendo están siendo pues equipados, preparados, y se están percatando por primera vez de la importancia, la magnitud que tiene el conocimiento del Evangelio en el momento de yo pues poder pues tener un matrimonio que dé gloria a Dios, en el momento de yo criar mis hijos en una forma que dé gloria a Dios. Al conocer el Evangelio, al conocer la esencia del Evangelio, al conocer el carácter de Dios que está envuelto en el Evangelio, al estar claro con relación al pecado del hombre que está presente en el Evangelio, al estar cara a cara y poder ver, mis ojos abiertos, la suficiencia de Cristo que está en el Evangelio, al poder entender la necesidad de fe que es requisito en el Evangelio, al palpar la urgencia de lo eterno, que esto es de paso, hay una eternidad. Cada una de esas cosas afectan de una forma altamente significativa
nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Y ya muchos de nosotros nos damos cuenta la necesidad que tenemos en nuestra relación de traer al Evangelio, el contenido del Evangelio a nuestras relaciones y vemos cómo las cosas empiezan a cambiar, porque ese es el propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para efecto de nosotros, en el estudio y tal vez en la enseñanza en el día de hoy, cuando hablamos de Evangelio, básicamente estamos sugiriendo que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, con el propósito de que viviese una vida perfecta, la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir y que Dios requiere, requisito para poder tener relación con Él, con el propósito de morir por los pecadores, recibiendo la ira de Dios, porque el pecado necesita ser ajusticiado, y removiendo nuestra culpa al darnos el regalo de su justicia. En otras palabras, al regalarnos su justicia al momento de nosotros creer en Él, dice la Escritura que somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, renacemos. Cuando eso sucede, tenemos un nacimiento espiritual, nacemos de nuevo. Y nuestras vidas están llenas de un gozo eterno. Y ese gozo eterno, alabado el Señor, se obtiene por medio de la fe en Cristo, sin relación de ninguna clase con las obras de la ley, exclusivamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. La vez pasada hicimos una afirmación que precisamos volver a hacer en este momento en la enseñanza de hoy, y es que nadie puede nacer de nuevo sin haber escuchado el Evangelio. Puedes tener la experiencia más mística, esotérica, se te pueden parar todos los pelos de las orejas, de la nariz, puedes tener todos los escalofríos y todas las corrientes del mundo, pero si no has escuchado el Evangelio de Cristo, no hay nacimiento espiritual. La palabra de Dios dice que así que la fe para salvación, esa fe original en Cristo para salvación, es por el oír, es el resultado de oír. ¿Oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. Está en su bosqueo, está en la pantalla, pero sobre todas las cosas está en la palabra de Dios. Así que es digna de confianza, porque está en la palabra de Dios. La porción que vamos a estudiar en el día de hoy, te dije hace un momento, está en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una porción sumamente interesante. Y pues vamos a entrar de lleno a la misma. Vamos a leerla, vamos a hacer una exposición lo más serio posible. Y luego de eso vamos a hacer una aplicación bien práctica, así que es muy probable que salgamos más temprano que de lo que de costumbre salimos, ¿ok? Ahí en sus notas, por favor, 2 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo, no tienen que ponerse de pie, vamos a leerla de forma antifonal. Yo leo el primer versículo y usted lee el segundo y así sucesivamente. Y luego de eso, pues entonces hacemos la exposición. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 7, yo leo el primer versículo y ustedes me siguen. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ustedes no tienen una idea de lo precioso que todos ustedes escuchan. How beautiful is that? Pero si nuestro evangelio, versículo 3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
todos el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Señor, bendiga su palabra. Pregunta, ¿cuántos de ustedes habían escuchado el versículo número 7? Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Lo había escuchado alguna vez? Levante la mano si lo había escuchado alguna vez. Okay. Good. Pasaje muy comentado, al cual se hace mucha referencia en círculos cristianos. Veamos entonces una exposición breve de esta porción bíblica. Versículo 1, Pablo comienza diciendo, por lo cual, refiriéndose a lo que ha estado hablando anteriormente, teniendo este ministerio, y ese ministerio es la proclamación del nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La misericordia que han recibido es por haber blasfemado y perseguido a la iglesia. Pablo, y la vez pasada hablamos sobre el particular y vamos a hacer un poco de referencia ahorita otra vez. Pablo persiguió a la iglesia, blasfemó contra Dios, pero recibió misericordia de parte de Dios. Ante ese derrame de misericordia de parte de Dios que recibió, él dice, no desmayamos. En otras palabras, no nos rendimos cobardemente ante la constante oposición. En otras palabras, lo que hemos recibido es demasiado valioso como para no luchar. Repita conmigo, lo que yo he recibido es demasiado valioso como para yo no luchar. That would be a good thing for us to think. Versículo 2. En vez de hacer eso, en vez de desmayar, Pablo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con justicia ni adulterando la palabra de Dios. Dice, renunciamos, nos alejamos de lo oculto y vergonzoso. Está hablando de conducta inmoral secreta, está hablando de hipocresía, eso es oculto y vergonzoso. Está hablando de pecados ocultos en lo más oscuro y lo más profundo de su vida. Es la respuesta de Pablo a la multitud de calumnias que se han desatado en contra de él. Si usted lee el capítulo anterior, capítulo 3, capítulo 2 de 2 de Corintios, ese es el asunto. Pablo está presentando su defensa ante la multitud de acusaciones que se están haciendo en contra de él, de que él es un falso apóstol, que su enseñanza es incompleta y un sinnúmero de cosas. Pero Pablo dice, antes bien, en vez de desmayar, en vez de rendirme ante este constante oposición, nosotros nos alejamos de lo oculto y vergonzoso que ya mencioné, no andando con astucia, no andando con engaños, no andando con tramposería, diríamos en Mayagüez, no tratando de engañar a nadie y mucho menos tratando de adulterar la palabra. Adulterar simplemente quiere decir manipular la palabra, quiere decir trastocar la palabra, quiere decir torcer la palabra, quiere decir pervertir la palabra. Ninguna de esas cosas caracterizaban el servicio de Pablo al Señor Jesucristo. Por el contrario, dice en versículo 2, manifestando la verdad, o en otras palabras, abiertamente proclamando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. En otras palabras, todos los que son honestos saben que nosotros estamos diciendo la verdad. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos. Si nuestro evangelio está encubierto, encubierto quiere decir, es algo que no se puede ver. Si no se puede ver, está entre los que se pierden, entre los que están espiritualmente ciegos. Vea la portada de su bosquejo. Los que están espiritualmente ciegos. Si las buenas noticias que predicamos están encubiertas para algunos, eso quiere decir que esas personas están perdidas. Están ciegos espiritualmente. ¿Ok?
Versículo 4 dice, esto es entre los incrédulos. Estos son los que incrédulos que no creen. Y yo someto a su consideración el hecho de que no creen porque no pueden ver. No creen porque no pueden ver. Entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo, ese Dios de este mundo, letra minúscula de Dios, es Satanás. Y este mundo, a veces dice de este siglo, se refiere a las ideas, opiniones, metas, perspectivas de la mayoría, filosofía, educación del momento en que vivimos. Así que dice, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. ¿De qué forma? Por medio del sistema que ha creado en el mundo Satanás, un sistema que complace lo inmoral, la inmoralidad del incrédulo, del que no puede creer porque no puede ver. Ese sistema que hay a nuestro alrededor de avaricia, de codicia, de querer tener, de envidiar, y todo eso, lo material, y el placer, y el hedonismo, y todo ese número de cosas, que lo que hace es sumergir más y más al perdido, al inconverso, al no creyente, en las tinieblas morales. Leemos otra vez el versículo 4. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Ve ahora, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de las buenas noticias que brilla sobre ellos. Por eso es que no entienden el mensaje que predicamos acerca de la gloria de Cristo. Ese Jesucristo que es la representación exacta del mismo Dios. Cuando hablamos de eso, de la deidad de Jesucristo, a mucha gente pues hasta ahí llegaron. Y en su momento en la escuela bíblica hablábamos del particular otra vez. Y insistimos y volvemos a insistir y seguiremos insistiendo el tiempo que sea necesario, de que hay algunas cosas por las cuales peleamos, mordemos, arañamos, right? Y esta es una de ellas, la deidad del Señor Jesucristo. Podemos tener compañerismo, podemos tener un tipo de relación teniendo algunas diferencias teológicas, pero si hay diferencia en cuanto a la deidad de Jesucristo, no tenemos nada que hacer. ¿Sí o no? Usted por su lado y nosotros por el lado de nosotros. ¿Alguien dice amén? Así es serio es el asunto. Porque como dice aquí Pablo nuevamente, ¿sabe? Es nuevamente el Dios de este mundo que les ha cegado para que no puedan ver. Gloria de Cristo. Versículo 5. Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor, como Curios, como Dios, como dueño, como Rey soberano. Así que contrario a los falsos maestros de aquel entonces y a los falsos maestros del día de hoy, Pablo nunca se promovió a sí mismo, sino que humildemente se dedicó a predicar a Jesucristo como Señor. Aquí es Jesucristo. Manorio, estábamos hablando ahorita de una reunión que teníamos de la festividad de la celebración de Navidad y de Año Nuevo. Tenemos un servicio conjunto con nuestros hermanos de San Lando, y entonces me decía, pues vamos a tener, we need canciones de Navidad, ¿verdad? ¿Sabes? Christmas song en español y en inglés, y pues el pastor Marcelo y yo mismo, tranquila, ¿sabes? Tranquilas, si hay de Navidad, chévere, si no hay de Navidad, no te preocupes. Lo importante es que sea el de Cristo. Amén. Y todos nos reímos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Y el asunto quedó a un lado. Pero no hay que preocuparse. Después que sea de Cristo, no hay problema. So Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor, como Curios, Dios, dueño, Rey soberano, y a nosotros, escuche ahora, como vuestros siervos por amor de Jesús.
Así que lo que hacemos, el servicio que brindamos, lo hacemos por amor a Cristo. Y lo que hacemos, lo hacemos con una actitud de siervos. Porque nuestro Rey, Jesucristo, no vino a que nadie le sirviera, vino a servir. Y nosotros seguimos sus pasos. Él es nuestro patrón, es nuestro ejemplo. Alabado sea su nombre. Versículo 6. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Dios, escuche ahora, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso es una referencia directa a Dios como creador que ordenó la luz física que existiera. Eso está hablando de cuando Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. That's what he's talking about. Otra vez. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Eso es Génesis, capítulo 1. Es Él que resplandeció en nuestros corazones. Si no me entiende, el mismo Dios que prendió la luz física es el mismo Dios que prende la luz espiritual. Así que fue Dios quien abrió nuestros ojos espirituales. Continúa diciendo la porción bíblica, el versículo 6, para iluminar. ¿Por qué? ¿Para qué resplandió en nosotros, en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Simple. Para que podamos entender que esa luz es el resplandor de la gloria de Dios en la cara de Cristo. Más simple todavía. Para que podamos ver quién en realidad es Cristo. Dios encarnado. Ahora bien, esta es la parte más tremenda de toda la porción. Por lo menos para mí en la tarde de hoy. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La luz y el poder que ahora brilla por medio de nosotros. El Evangelio del Señor Jesucristo. El nacimiento espiritual. La presencia permanente del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. El privilegio enorme de que ahora que nuestros ojos están abiertos podemos ver y ahora podemos compartir con otras personas. Ese es el tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. No vasos de oro. Algunos cristianos piensan que son vasos de oro o vasos de plata. Hay otros que actúan como si fueran vasos de bronce. ¡El poder! Tenemos este tesoro en vasos de barro. La idea es que son baratos. La idea es que son rompibles. La idea es que son reemplazables. En el contexto original, los vasos de barro eran usados con mayor frecuencia para guardar desechos orgánicos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué razón? ¿O para qué? Para que la excelencia del poder sea de quién y no de nosotros. Quiere decir que intencional, gloria a Jesús. Quiere decir que intencionalmente en el plan de Dios, la idea es que los que iban a convertirse en sus embajadores, fríamente calculado en el plan de Dios,
iban a ser vasos de barro. Iban a ser personas reemplazables, rompibles. Iban a ser personas con deficiencias en su carácter. ¿Sabes que aquí habrá alguien que tenga deficiencia en su carácter? Levante la mano si tiene deficiencia en su carácter. Si no me levanta la mano es porque no me entiende o porque tiene los hombros malos. ¿Okay? Porque aquí todo el mundo tiene deficiencia en su carácter. La idea de Dios es utilizar vasos de barro. El tesoro Dios no decidió ponerlo en vasos de oro, de plata, de piedras preciosas. El plan de Dios fue ponerlo en vasos de barro, con el propósito de que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él no puso el tesoro en vasos intelectualmente poderosos. No lo puso en vasos de personas que tenían un conocimiento vasto en cuanto a las tendencias de la cultura, a lo que es relevante en la cultura, para que pudieran compartir el Evangelio de una forma efectiva en la cultura del día de hoy. Alguien dice amén. Yo creo que vamos en la dirección correcta. Dirección correcta para la iglesia, particularmente para nuestra iglesia, pero para toda la iglesia. Un poco incómodo para aquel que lleva años diciendo esa cuestión de evangelismo personal. Yo sé que la Biblia dice eso, pero es que ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Yo no sé decirle, yo no sé hablarle a nadie. Vaso de barro. En adición a eso, yo tengo problemas y mi vida no está bien. O sea, yo tengo problemas en mi casa y a veces pierdo la calma pues yo no soy un cristiano perfecto. Escuche bien, la debilidad del mensajero no perjudica el mensaje. Estamos hablando del carácter del pecado en el mensajero, otra historia. Estamos hablando de la debilidad del mensajero, no perjudica el mensaje. Sobre todas las cosas, para la transmisión exitosa del mismo. Cuando dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, básicamente lo que sugiere es que al utilizar personas frágiles, vasos de barro, y prescindibles. ¿Qué es lo contrario de prescindible? Imprescindible. Imprescindible es decir que sin esto no podemos hacerlo. Si somos vasos de barro, esto está lleno de vasos de barro aquí. No, porque yo no voy. Pues tranquilo, porque vasos de barro tenemos suficientes. Tenemos de más. Al utilizar personas frágiles y prescindibles, Dios deja claro que la salvación es resultado de su poder. All right. Vamos a escribir algo rapidito. 3 verdades claves en esta porción bíblica que acabamos de ver. Primeramente, nuestra condición sin Cristo. Sin Cristo, aquí estamos ciegos. Obviamente ciegos espiritualmente. Dice la Escritura que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Y el punto detrás de todo esto es que los que no creen en Cristo están ciegos. Y por eso no pueden ver lo valioso que Cristo es. Y por eso necesitan que Dios le abra los ojos, le dé vida espiritual, para que entonces puedan ver
y por ende recibir como Señor y Salvador al Señor Jesucristo. Yo espero que para este tiempo, los que son miembros de esta familia de iglesia local, sepan ya que ese trabajo de abrirle los ojos Dios al hombre que está ciego espiritualmente es lo que se conoce como un nacimiento espiritual. Amén. Ya es eso, should be entendido por los que son parte de nuestra iglesia. Nuestra condición sin Cristo es que somos ciegos. La solución para esa condición, para esa ceguera espiritual, es el nacimiento espiritual. La frase esa, que mandó de que las tinieblas resplandeciera la luz, es una descripción del nuevo nacimiento. Aun cuando el término usado está hablando de ese nuevo nacimiento. El Dios que en el principio creó la luz hace lo mismo en el corazón del hombre. Solo que en este contexto no es luz física, es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la luz. Si alguno de nosotros puede ver la verdad, si alguno de nosotros puede ver la verdad, la belleza de Cristo, el valor de Jesucristo, la gloria de Cristo, es porque Dios causó que nosotros pudiésemos ver. Amén. Cuando el ser humano puede ver a Cristo como en realidad es, entonces, escuche que es importante, es que el ser humano puede recibirle a Cristo por lo que Cristo en realidad es. Cristo vino a los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a estos Dios les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Now, ese nuevo nacimiento es precisamente lo que cada uno de nosotros que tenemos un poquito de sanidad mental, ¿verdad?, deseamos para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra esposa, vecinos, amigos. Queremos que la luz del Evangelio alumbre sus corazones, de que estas personas puedan ver a Cristo por lo que Él es y le reciban como Señor y Salvador de sus vidas. En otras palabras, queremos que nazcan de nuevo. Amén. That's what we want. Por eso cuando hay una celebración, hay un cumpleaños, por eso cuando hay alguna tragedia, alguna enfermedad o una situación trágica, y oramos para que esas personas que están pasando por eso pues sean fortalecidas, pero esto no es lo más importante que oramos. Oramos para que por medio de esa experiencia de éxito, de alegría, de gozo o de tristeza, esas personas y las personas que están envueltas en esas circunstancias puedan tener sus ojos abiertos por Dios para que puedan ver la gloria de Cristo. Así que nuestra condición sin Cristo somos ciegos. La solución a nacer de nuevo, el método humano que Dios utiliza para nacer de nuevo es compartir el Evangelio. Por eso que Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Predicamos el Evangelio. Ese Evangelio que dice, nosotros predicamos al Evangelio, ¿verdad? Predicamos a Cristo como Señor. Ese Evangelio, escuche que es importante ahora. Aquí otra cosa se pone interesante. Ese Evangelio es el mismo Evangelio que la gente ciega no puede ver. Es el Evangelio que la gente sorda no puede escuchar. La pregunta entonces es, si yo soy llamado a predicar ese Evangelio, vaso de barro con ese tesoro para compartirlo como embajador de Cristo, se lo voy a predicar a la gente ciega que no puede ver, se lo voy a predicar a la gente sorda que no puede escuchar. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a otros que nazcan espiritualmente? Lo que podemos hacer es correctamente
Podía decirle, compartir el Evangelio. No, pero eso no es así. ¿Sabes? Por amor a Cristo, compartir el Evangelio. Mire para acá, el por amor a Cristo va primero que compartir el Evangelio. Amén. Gracias, Phil. Por amor a Cristo, compartir el Evangelio. Con actitud de siervo, compartir el Evangelio. No porque me dijeron que tenía que ir. No porque si no le digo y se mueren, entonces ahora me queda este cargo de conciencia. Pasaje que vimos la vez pasada, Hechos capítulo 26, los versículos de 15 al 18, ahí encontramos a Cristo diciéndole a Pablo, ahora te envío para que le abra sus ojos. Como ustedes no estaban la vez pasada, el contexto de esa porción bíblica es esta. Pablo le está explicando al rey Agripa, uno de muchas autoridades que Dios puso en medio de él, luego de redirigir su vida, cambio de dirección en la vida de él. Pablo explica al rey Agripa acerca de su conversión. Está explicando acerca de su llamado ministerial. Pablo le está describiendo a Agripa acerca de este encuentro sobrenatural que tuvo con Cristo, a quien él estaba persiguiendo cuando iba camino a Damasco con el propósito de seguir eliminando o arrestando al menos seguidores de Cristo. Y luego Pablo le describe la encomienda que ese Cristo, que finalmente él se da cuenta que quien está persiguiendo es el Dios correcto, que lo que él estaba tratando de erradicar era la verdad, que el reclamo de Jesucristo de que él era el Mesías era lo correcto. Y luego de eso Pablo describe la encomienda que Cristo le dio, está en sus notas ahí rápido, en Hechos 26 versículos 15 al 18. Dice, y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando la luz está desde el cielo, más brillante que el sol del mediodía en el Medio Oriente. I don't remember la exageración que compartí la vez pasada para tratar de comunicar ese punto extraordinario. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro, servidor, testigo, alguien que iba a comunicar una verdad que conocía, dar testimonio de algo que era real, algo que él había visto. Y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Y el te envío, ¿se acuerda que nos detuvimos? Que esa frase es la palabra apóstol, y que ahí vemos la comisión de Pablo como apóstol verdadero por haber visto al Cristo resucitado, que volvimos a reenfatizar que es un requisito bíblico para los verdaderos apóstoles. Y en base a eso podemos inferir sin lugar a dudas que en el día de hoy apóstoles bíblicos no existen. La inmensa mayoría de los apóstoles que existen en el día de hoy son personas a las quienes se le ha otorgado ese grado o ese título o ese honor en base a unas donaciones económicas que han hecho a otras personas. Esa es la práctica del día de hoy. Así que si yo tuviese suficiente dinero y quisiera, en cualquier momento podía ir a algún lugar, a Colombia, a Costa Rica o a cualquiera de estos países centroamericanos y regresar siendo, en vez del pastor Edwin, el apóstol Edwin. Pero eso no es de esa forma. ¿Ok? Hay cosas que son del hombre, doctrinas de hombre, prácticas de hombre. Hay una cosa que se llama la sana doctrina. En lo que a nosotros concierne, los siervos de esta iglesia, ancianos de esta iglesia, pastores de esta iglesia,
Somos comprometidos totalmente con la sana doctrina. No hay nuevas revelaciones. Las revelaciones necesarias las tenemos en esta palabra que está aquí. Esta palabra dice que un requisito para ser apóstol es ver al Cristo resucitado. Eso le explica por qué muchas de estas personas, esto no tiene que ver nada con la enseñanza, pero ni modo, eso le explica por qué muchas de estas personas se pasan creando toda esta serie de historias, de sueños que tuvieron, de encuentros que tuvieron, de éxtasis que tuvieron, que fueron remontados al quinto cielo y allí jugaron golf con Jesucristo, jugaron baloncesto con Jesucristo, fueron a un Burger King con Jesucristo y tuvieron esta relación con Jesucristo y le dijeron chévere, give me 5 y todo ese número de cosas, ¿sabes? Para en cierta forma pues poder decir, yo vi a Jesucristo, yo soy apóstol. Cada una de esas cosas son blasfemias de la palabra de Dios. Pablo dice y a quienes ahora te envío, versículo 17, y la razón es para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Importantísimo recordar que de acuerdo a este capítulo 4, la gente que espiritualmente está ciega, lo está hasta que Dios le abre los ojos. Esto es lo que nos dice 2 Corintios 4. Pero aquí en el versículo 18 de Hechos 26 encontramos a Jesucristo diciéndole a Pablo y a los seguidores de Pablo y a nosotros como iglesia, ahora te envío para que abras sus ojos. Y el punto, ya lo dijimos la vez pasada, pero repetimos nuevamente, es que Dios abre los ojos del ciego para que puedan ver quién en realidad es Jesucristo, pero Dios lo hace enviando personas a que le digan a otros las buenas noticias. Y estas personas lo hacen en la forma correcta. Otra vez, lo hacen en la forma correcta porque lo hacen por amor a Cristo y lo hacen con una actitud de siervos, no por obligación. Mi oración es que Dios llene nuestra iglesia con pasión, con gente que tenga pasión para abrirle los ojos a los ciegos. Que Dios cree en nosotros pasión por eso, ayudar a otros a tener un nacimiento espiritual. Ahora, tenemos 3 verdades alentadoras que siempre debemos recordar cuando se trata de esto. Escríbala porque son chéveres. Right? The good thing. Okay. La primera es que en el trabajo de evangelismo Dios lo que utiliza son vasos de barro. ¿Buena noticia o no? Buena noticia. Aquí no hay que ser experto. Aquí no hay que tener ninguna experiencia mística, esotérica de ninguna clase. Versículo 7 nuevamente, pero tenemos este tesoro, otra vez, la luz de Cristo, el Evangelio de Cristo, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Contexto que leemos, el versículo 6 dice, el Dios que creó la luz hace lo mismo con pecadores ciegos como nosotros. Y esa luz es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Versículo 4, esa luz es llamada la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y en el versículo 7 se nos dice, tenemos este tesoro, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que la pregunta, otra vez, ya la hemos contestado varias veces, pero para asegurarnos que lo entendemos, ¿cuál es el tesoro? El tesoro es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el tesoro que hay en nosotros. En otras palabras, que en este vaso de barro está presente el poder iluminador del Evangelio de Cristo. Y en cualquiera de nosotros que seamos de Cristo, porque si somos de Cristo, somos vasos de barro.
Y vuelvo a decir, no hay vasos de oro, ni de plata, ni de bronce. Sea el pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, él debe ser un vaso no de barro, debe ser un vaso de otro material, de porcelana o de algo así. No, aquí todos somos vasos de barro. En el plano personal, eso me llena de mucho ánimo, ¿ok? Porque esa frase, yo me imagino que ya tienes que haberse dado cuenta, esa frase, vasos de barro, se refiere a mí, hablando de mí. No tengo problema. Cuando usted vea por ahí va el vaso de barro, no hay problema. Si usted quiere comprarme una camiseta que diga E.T., vaso de barro, cómprela y yo me la pongo. Si José me diera permiso para hacerme un tatuaje, posiblemente diría vaso de barro. No estoy diciendo que usted lo debe hacer, right? I'm just trying to be funny, okay? Ahora, piense bien, ¿por qué eso de vaso de barro? ¿Qué es lo que nos convierte en vaso de barro? ¿Qué? El asunto es que lo que se echa en nosotros es de tan inmenso valor que comparado con eso, nosotros no somos nada. Somos vasos de barro. Explicación. Esta es la parte que quizás ahora esta es la parte que usted va a decir, esa parte no la voy a escuchar. Porque entonces, ahora me pone en una situación incómoda. It's up to you, usted hace lo que usted quiera hacer. Si en cuanto a su capacidad para compartir con otros el tesoro del Evangelio, usted se siente ser una persona promedio o por debajo del promedio, quiero decirle que usted está más cerca de la verdad que alguien que se siente autosuficiente. Amén. Eso está bueno, buena noticia para alguna persona, mala noticia para otra persona. Para el que quiere vivir piadosamente, para el que quiere reflejar que Jesucristo es su más valioso tesoro, es buena noticia. Para el que quiere vivir una vida religiosa, de venir a la iglesia, tocar la puerta, entrar, dar una ofrenda y vivir como quiera vivir, sin compromiso, sin preocupación por el destino final de otras personas, esto es mala noticia. Ahora me pone más incómodo todavía. El mensaje de Pablo es que desde el comienzo el cristiano más sofisticado e intelectual hasta el más simple y humilde, cuando se trata del asunto de compartir el Evangelio, desde el más intelectual, desde el más que sabe, hasta el más simple y más humilde, cuando se trata de compartir este tesoro que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, el más intelectual y el más humilde, todos somos simples vasos de barro. Más importante aún, el recordatorio de que somos vasos de barro es tan valioso y poderoso porque la idea de vernos como algo especial
es simplemente una soberana insensatez. Si usted considera la forma en que Pablo habla de sí mismo, la forma en que Pablo habla de Apolos, que posiblemente eran los cristianos más elocuentes del primer siglo, se da cuenta de lo que estoy diciendo es totalmente correcto. Miren sus notas, 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 7. Esto es lo que dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Eran los tipos más duros, los predicadores más heavy que había en el mundo antiguo. Nadie se podía comparar con la elocuencia, el conocimiento, la eficacia de la predicación de estos dos hombres. ¿Quién es pues Pablo y quién es Apolo? Contesta, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué dice? En cuanto a mí, yo planté. En cuanto a Apolo, él regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Tanto el que planta como el que riega son vasos de barro. Sino que es Dios el que es importante, porque Dios es el que da el crecimiento. ¿Cuál es el detalle más significativo detrás del hecho de que somos vasos de barro? En el versículo 7, nuevamente. Que la finalidad de Dios es de que por medio de la proclamación del Evangelio sea su poder, el poder de Dios, la capacidad de Dios, lo que sea honrado y no el nuestro. Así que, mi hermana Dunia, I know you. Si tú te sientes incompetente, inadecuada para compartir el Evangelio, como posiblemente te sientes, tengo que decirte en la tarde de hoy que tú eres la persona que Dios anda buscando. Familia, la metodología de Dios es distinta a la nuestra. Llevo años orando por mis hijos para que sean gente humilde, para que sean gente que busque la mansedumbre. Dios no anda buscando personas con un intelecto deslumbrante. O sea, dice, wow, man, que mucho sabe ese tipo. Dios no anda buscando personas con una elocuencia, aunque hable con voz de ángeles. ¿Recuerda? 1 Corintios capítulo 13, de eso que está hablando. No es que hable como ángeles, es que hable con esa elocuencia que tienen los ángeles posiblemente. Dios no está buscando con personas que tengan una personalidad deslumbrante tampoco. Dios tampoco está buscando personas con astucia para bregar con la cultura actual. Importante. Personas que trabajan con jóvenes y toda esa cuestión. He's not looking for that. Gente que se pueda comunicar, ¿sabe? Que pueda entender del milenio. ¿Cuáles son los otros, Eliseo? Millennial y... ¿Cuál? The X Generation, the G Generation. I don't know. ¿Sabe? Dios no está buscando nada de eso.
Él no anda buscando gente que tenga esa astucia para bregar con personas de esta cultura. ¿Qué Dios está buscando? Gracias por preguntar. Dios está buscando simples vasos de barro que por amor a Cristo y con una actitud de siervos quieran compartir su tesoro. Por eso es que nos fajamos y nos sacrificamos y venimos de lejos, de Clermont, de DeLand, de otros sitios lejos, Kissimmee, los miércoles en la noche, para estudiar en el estudio de Matete, para conocer la palabra, para conocer el Evangelio, para que cuando se presente la oportunidad, por amor a Cristo, con una actitud de siervo, compartir con otros el tesoro que tenemos. Dios se goza en utilizar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Entre otras cosas, para realizar el trabajo más importante del mundo, que es enseñar el tesoro de Cristo. Segunda cosa, simple. En el trabajo del evangelismo, Dios puede utilizar muchas personas. En el trabajo del evangelismo, Dios puede utilizar muchas personas. Otra vez, 1 Corintios 3, 6. Varias personas. Yo planté, Pablo. Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Principio importante. Mire para acá que es importante. Mire que es importante. Mire que es importante. Escuche que es importante. Lo que yo le diga a una persona acerca de Jesús puede ser suplementado con lo dicho a esa persona por docenas de otras personas. Lo que yo le diga a Dunia de Cristo puede ser suplementado por lo que docenas de personas le han dicho a Dunia de Cristo. Puede ser suplementado por lo que personas que Dios en su plan providencial haya puesto en el camino de esa persona, en el deseo de Dios para salvar a esa persona. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir, y preste atención porque es importante. Si en realidad usted ama a Dios, y si en realidad usted quiere servirle, tiene esa actitud de servir a Dios, es muy probable que usted sienta en algún momento que las palabras suyas acerca del Evangelio de Cristo han sido en vano. Pero la Escritura nos dice que nuestro servicio a Dios nunca es en vano. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahí nos podíamos quedar 3 horas en el firme y constante. Algunos de nosotros precisamos orar para eso, para que haya firmeza y constancia en mi vida. Algunos de ustedes están locos por irse para su casa, pero hay otros que están diciendo, wow, qué chévere, I'm glad to hear those things. Está firme y constante, creciendo en la obra del Señor algunas veces, siempre. Sabiendo, estando totalmente persuadido de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se acabó, no es en vano. Sus palabras muy bien, escuche, que este es el punto. Sus palabras muy bien pueden ser el comienzo de la obra de Dios en la persona. Hello. Sus palabras pueden ser la semilla que se siembra. Right? Sus palabras pueden ser usted echarle un poquito de terreno para que la semilla esté bien cubierta. Sus palabras pueden ser ahí regar la primera vez que se riega, lo que sea, you know. Sus palabras pueden ser remover hierba mala que hay alrededor o lo que sea. Sus palabras pueden ser el comienzo de la obra de Dios en la persona, o pueden ser la palabra decisiva que Dios utilice para traer a la persona a los pies de Cristo.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ninguna palabra acerca del Señor Jesucristo jamás será un desperdicio. I have to switch to English. Forgive me, please. You know what that means, Brother John? That means that I, as someone who shares Christ with other people, I need not to worry about closing the deal. There's no need for that. I just go for my love to Christ and my attitude of a servant of Christ, and I just share what God has given me that particular time. Many of us feel ourselves failures because we are not able to close the deal. Because as we share Christ with other people, that people choose not to pray and ask Jesus into their heart. So I'm here to tell you that you should take that out of your mind. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tus palabras pueden ser el comienzo de la obra de Dios en la vida de esa persona, o pueden ser las palabras que Dios utilice para traer a esa persona finalmente a los pies de Cristo. El punto es que bendito sea el Señor Jesucristo. Ninguna palabra acerca del Señor Jesucristo jamás es un desperdicio. Punto 3. El trabajo de evangelismo requiere que usemos nuestros dones. ¿Okay? La palabra nos dice que todos tenemos distintos dones y que no debemos tratar de imitar a los que otra persona pueda tener. En su soberanía Dios determinó que cada uno compartiéramos ciertas responsabilidades, y en su soberanía Dios también determinó que tuviéramos distintos dones espirituales. Mire estos 4 pasajes bíblicos. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Personas, aquí todo el mundo es llamado a servir. ¿Sí o no? Pero hay personas que particularmente tienen ese don espiritual para servir. ¿Estamos o no estamos? That's what they do, and they're good on that. Y Dios es glorificado. Y sirven de ejemplo a otros y dan dirección a otros. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Será que algunas personas son llamadas a ser misericordiosos? ¿O todos? Pero la Escritura nos habla del don espiritual de la misericordia también. Personas que tienen ese don espiritual particular ahí, que es un don de Dios, es una capacidad sobrenatural que Dios le ha dado. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciéis. ¿Cuántos deben anunciar? Todo el mundo. Pero hay unos que tienen esa capacidad profética de proclamar. Son heraldos de Dios. ¿Estás claro todavía? Romanos 12, 6 y 8. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. God is good all the time. En la primera semana de nuestra enseñanza aquí vimos que la prioridad de Dios primaria
para toda la iglesia, nuevamente, es que seamos pescadores de hombres. Personas que sean capaces de enseñar la palabra de Dios y que lo hacen. Personas que estén dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios y lo obedecen. Personas que están dispuestas a humillarse y lo hacen. Y personas que de todo corazón atesoran a Jesucristo por encima de todas las cosas. Eso vimos la primera semana. Semana pasada vimos las cosas que Dios quería hacer por medio de Pablo. Quería que Pablo fuera y le hablara a otros. Quería que Pablo fuera y que le abriera los ojos a los no creyentes. Quería que Pablo fuera y ayudara a otros a pasar de tinieblas a luz. Quería que Pablo fuera y ayudara a inconversos a recibir perdón de pecados, y ser parte de la familia de los santificados, ser parte de la familia de Dios. En cada una de las tres enseñanzas que hemos tenido, el principio fundamental ha sido este. Por medio del poder y la autoridad de Jesucristo, multitud de personas serán atrapadas para recibir bendición eterna. Por medio de discípulos de Cristo. Y esos discípulos de Cristo son personas que enseñan la palabra de Dios. Son vasos de barro. Tienen el tesoro en ellos. Son personas que enseñan la palabra de Dios. Son personas que obedecen los mandamientos de Dios. Son vasos de barro que obedecen los mandamientos de Dios. Hay vasos de barro que tienen una fuerza de voluntad. Son unos vasos de barro que están bien poderosos. Son unos vasos de barro que son de barro, pero le han puesto, los han chapado con un material bien fuerte que los capacita a ellos. No, nada de eso. Son simples vasos de barro que obedecen a Dios, y si obedecen a Dios es por la obra de Dios en la vida de ellos, porque es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Cuentas claras conservan amistades. Son vasos de barro que se humillan a sí mismos y que atesoran a Jesucristo por encima de todo. En conclusión, mi petición a Dios en esta hora es que nuestra iglesia se convierta en una iglesia que vive la palabra de Hechos 4:31 que está en la pantalla. Hablaba con el pastor Mancera anoche, una conversación bien linda. Yo estoy listo para morir. I am. Ya viene con los dramas. Las tragedias. No. I am ready. Como padre, no te des por vencido. ¿Ok? Escucha lo que estábamos hablando aquí ahora, de que Dios te puede utilizar para sembrar una palabra al comienzo, right? O te puede utilizar para ser la persona que traiga a esa, por su palabra, o la palabra que convierta a esa persona finalmente a los pies de Cristo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Confía en Dios. Sé consistente. Sé enseñable. No claudiques en tu fe. Anoche tuve una conversación con el pastor Marcel
que anhelé tener por mucho tiempo. El asunto no era un tema en particular. El asunto era una disposición de corazón. El asunto era un asunto de actitud. Era un asunto de perspectiva. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Es simplemente una palabra que I feel led to share with you. No te des por vencido. No te des por vencido. Unos siembran, otros riegan. El crecimiento lo da el Señor. Right? You're not called to close the deal. Dios es el que lo va a hacer en su tiempo. En Hechos, capítulo 4, versículo 31 dice: y cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Todos fueron controlados por el Espíritu Santo. That's what it means. Controlados. Ellos iban donde el Espíritu Santo los dirigía. Y ellos hacían lo que el Espíritu Santo les decía que hicieran. De eso se trata, de ser controlado, ser lleno del Espíritu Santo. Y en este caso, lo que la Escritura nos dice es que luego de ser llenos del Espíritu Santo, hablaban con valentía la palabra de Dios. That's my dream. Ese es mi sueño. Mi sueño para mi familia, poco a poco se está viendo realizado. Mi sueño para la iglesia, primeramente nuestra iglesia local, y poco a poco se está viendo realizado. ¿Okay? Día a día, nuestra iglesia va madurando. Día a día, nuestra iglesia va creciendo. En el tiempo del Señor, mediante su gracia, cada día tenemos menos bebés espirituales. Cada día tenemos más gente que ama la comida sólida de la palabra de Dios. Cada día tenemos personas que cuando son golpeadas por algo o lo que sea, en vez de derrumbarse y echar para atrás, dejan que Dios opere en ellos y que Dios los levante, y se levantan más fuerte que antes. En su deseo, en su determinación de amar a Dios y hacer lo que hacen por amor a Dios y con una actitud de siervos. El discípulo nunca podrá ser mayor que su maestro. Y nuestro trabajo es seguir los pasos de Jesucristo.